Bueno, ¿cómo he estado anticipando esto? No saben cómo estoy de emocionado que todos ustedes están aquí. Y quiero que abran sus corazones y sus mentes y quiero presentarles esta serie ante el Señor porque creo yo que es muy pertinente y está muy a tiempo. Creo que es el tema clave que está en el corazón de Dios en estos últimos días. Mira, cuando vas a la guerra, cuando sucedió el ataque de septiembre 11 y comenzamos a comprender lo que había sucedido porque muchos no sabíamos lo que había sucedido. Y cuando comenzamos a oír diferente información, llegamos a comprender estamos en guerra. Y luego se declaró guerra y comenzamos a hablar de esto con seriedad. Una seriedad comenzó a caer sobre todos nosotros porque comenzamos a comprender esto es serio y algunas personas siguieron con su vida como que si nada hubiera cambiado. Pero las cosas cambiaron. Algo cambió. Alguien tuvo que comenzar a lanzar medidas serias. Y todavía están lanzando medidas serias. Más dinero se está invirtiendo en lo militar. Estamos enviando cosas al extranjero. Estamos ajustando nuestra estrategia. Estamos haciendo cosas extrañas de las cuales nosotros ni oímos ni nos damos cuenta. Y de pronto hay una acción de cosas. ¿Por qué? Porque hay una guerra en vigor. Y es una guerra muy extraña. No es una guerra común. Pues déjenme decirles algo. Estos últimos días que se trata del reino del Señor es también algo distinto. Es que nos estamos acercando a ciertas cosas y ahora se está llegando el plazo. Tenemos la venida del Señor que está a la mano, nadie sabiendo exactamente cuándo sucederá. Pero lo que sí sabemos que el tiempo es corto y Dios está tratando de ponernos en una vereda acelerada. Y déjenme decirles, esto no consiste en las cosas normales. Todo es distinto ahora. Y así como también en nuestra defensa militar hemos tenido que prepararnos y dar un empuje de energía en esa dirección. Nosotros dentro del reino de Dios necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos decir, Señor, enséñanos cómo prepararnos. Y el Señor nos ha estado hablando diciendo, ya es el tiempo. Este es el lugar. Nosotros somos el pueblo, poseyendo las tierras. Y el Señor dijo, santifícate, prepárate, haz tu preparativo. Y lo que vamos a considerar en este día es parte de esa preparación para que nosotros podamos discernir ciertas cosas y postularnos en tal lugar donde podamos recibir cosas de Dios y que seamos usados por Dios, como los profetas de antaño, como el Señor Jesucristo mismo y como los apóstoles en la iglesia temprana. No hay diferencia entre los apóstoles y nosotros. ¿Sabían eso? Ellos eran seres humanos que tenían el nombre de Jesucristo, el perdón de pecados y el Espíritu Santo dentro de ellos y la confianza en la palabra de Dios. Y cuando obraban, cosas sucedían. Nosotros debemos de ser un pueblo de personas que también hacemos eso hoy. No se ha terminado. No ha terminado. Por cierto, están contando con nosotros para dar el golpe final. ¿Sabían eso? Más bien esperan que nosotros mejoremos más y más en el transcurso del tiempo. Por tanto, abramos nuestros corazones aquí ante la presencia del Señor. Cierren sus ojos un momentito. Por cierto que más bien pongan sus manos abiertas frente a ustedes. Y todos digan esto. Padre Dios, yo abro mis ojos y mis oídos y mi corazón para oír tu palabra. Revélame cosas. Enséñame cosas. Ayúdame a ver tus caminos para comprender y hacer los ajustes en mi vida que son necesarios para que tú me uses en la mejor manera posible. Quiero ser un vaso de honor, útil para el maestro. Dejo ir mis tradiciones. Suelto aquellas doctrinas que no son correctas. Ayúdame para identificarlas y deshacerme de ellas para que ya no me estorben más. En el nombre de Jesucristo.
Amén y amén. Y Padre, yo te doy gracias que me usas como tu vaso, como un mensajero. Me entrego a ti, espíritu, alma y cuerpo, para ser usado. Y te damos gracias que el Espíritu Santo está aquí para instruirnos y guiarnos a toda verdad. Y lo recibiremos en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Me siento más listo ya. Bueno, abramos nuestra Biblia en esta ocasión, primeramente, en el libro de los Salmos, Salmo 103, Salmo 103, y toda esta serie se titula Los Caminos de Dios. Y vamos a estudiar cómo reconciliar las promesas de Dios con su soberanía y sus promesas con nuestras vidas. Y en esta ocasión será una introducción. Recibiremos un preludio de donde vamos a escudriñar, pero quiero darles a la vez un resumen de lo que estamos hablando y por qué es tan importante comprender esto dentro de esta área titulada Los Caminos de Dios. Salmo 103. El título del mensaje de hoy es Jugando a las escondidas. Y de paso, debo indicarles de una vez que hay muchos de ustedes aquí en esta ocasión que Dios los ha llamado, no solo para que escuchen y aprendan, sino para que se preparen para instruir a otros estas mismas cosas que van a estudiar. Por tanto, quiero que tomen notas. Si tienen sus diarios, será un buen momento para tomar notas. Y en alguna ocasión durante esta serie, les entregaré las notas completas, las notas mías, incluyendo todas las escrituras que yo estoy repasando, todos los puntos y temas que estoy explicando. Porque creo que este es un mensaje y un concepto muy importante, esencial para discernir, para comprender, para todos aquellos que vengan a la roca, puedan también darse cuenta de estas verdades, porque muchas personas tendrán preguntas sobre de estas cosas. Por cierto, ya hay muchas preguntas volando por el aire, concernientes a estas cosas, pertinentes a estas cosas que vamos a cubrir. Y si tú no comprendes estas cosas, no vas a poder dar razón adecuada para guiarlos por el camino correcto. Y por eso necesitamos considerarnos. Algunas cosas serán muy elementales para algunos de ustedes, pero otras, yo les garantizo que no hay persona aquí hoy. Esto quizá suene arrogante, pero no es. No hay persona en este auditorio que no encuentre por lo menos algo dentro de esta semana que no le revolucione cuando lo considere, porque estas son cosas que el Espíritu Santo ha estado diciendo y tratando conmigo y sobre de esto, y he estado buscando su guianza sobre de estas cosas diariamente, por meses, y algunas de estas cosas se me han estado revelando por años, y ha sido una tremenda revelación para mí descubrir verdades en la palabra de Dios, verdades que me han abierto para comprender que Dios quiere usarme, y esto es parte de lo que me ha cambiado. Y hablaremos de esto en el transcurso del tiempo, pero quiero que hablemos de este mensaje primero, que he titulado Jugando a las escondidas. Es un título poco extraño, pero lo comprenderán en su debido tiempo. Salmo 103, quiero comenzar con el verso primero, y dice así: Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora, ¿quién escribió este salmo? David. Que no fue David, el cual Jehová dijo, este es su nombre según mi corazón. Oh, bien, por tanto dice, bendice alma mía a Jehová. Ya podemos ver por qué. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Verso 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ahora, verso 7 es el que quería considerar. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Noten que sus caminos notificó a Moisés, pero los hijos de Israel solo vieron sus obras. Y así son la mayoría de los cristianos. Solo ven lo que Dios hace, pero no comprenden por qué.
La persona que puede comprender por qué puede conseguir que suceda de nuevo. Pero la persona que solo mira lo que sucede, pero no lo interpreta completamente y no comprende los caminos del Señor, el porqué del Señor, podemos decir, entonces no van a poder traducir eso aplicable a sus vidas para que ellos se puedan poner en una posición para que Dios haga lo mismo en sus vidas también. Y aquí tenemos el pueblo de Israel y Dios quería revelar sus caminos a ellos, pero no lo hizo. Dije, no lo hizo. Ellos solo vieron las obras de Dios. Y déjenme decirles, hay muchos cristianos hoy en día que están en la misma situación. Ven las obras de Dios, pero no comprenden los caminos de Dios. Pero quiero que noten, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ahora, regresemos al Salmo 95. Vamos a considerar muchas escrituras hoy y eliminé muchas escrituras porque sé que tenía demasiadas y me enfoqué solamente en aquellas cosas que yo pensé que el Señor quería que yo considerara con ustedes. Pero ahora vamos al Salmos 95 y leamos el verso 6. Dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Ven, ahí están las obras, y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Noten que vieron las obras de Dios, pero este pueblo me disgustó y déjenme decirles, hay un sinnúmero de cristianos que disgustan a Jehová y no me importa cuántas veces acuden a la iglesia, cómo se visten o lo que les sale de la boca, cómo se ven. Se pueden ver como cristianos, ¿saben lo que quiero decir? Pueden tener esa vista cristiana. ¿Has oído a alguien decir, yo podía notar que era cristiano? ¿Por qué? Porque es una mirada, pero yo he visto personas con esa mirada pensando que eran cristianos y no lo eran, ni poquito. ¿Saben lo que estoy diciendo? No se puede juzgar nomás por vista, no se puede. Estas personas vieron las obras de Dios, pero Dios dijo, 40 años estuve disgustado con ellos. ¿Saben lo que significa? Por 40 años lo irritaron. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero irritar a Dios, yo lo quiero agradar. ¿Y ustedes? Es que si hay una persona en todo el universo que yo quiero agradar, es a Él. No solo quiero saber sus obras, yo quiero conocer sus caminos. Yo quiero discernir esto, quiero comprender. Yo no quiero ser uno de esos cristianos que dicen, pues yo quiero ser reservado. Yo solo quiero tener un poquito de esa cristiandad. No, yo lo quiero conocer, lo que dijo Pablo. Que lo conozca y el poder de su resurrección y el compartimiento de su sufrimiento. Es que Moisés tenía eso. Moisés conocía los caminos de Jehová. Pero todos los hijos de Israel, hablo de 2 millones de ellos, solo conocieron sus obras y Dios dijo, 40 años estuve disgustado con ellos. Me disgustaron porque no conocieron mis caminos. Verso 11, noten lo que dice, por tanto. Es una palabra que conecta así. Significa por tanto o por causa de esto. Juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Estamos considerando los caminos de Dios en este momento. Déjenme decirles algo. Dios no es una persona común que lucha. Dios tiene sentimientos, siente las cosas. Muchos quieren más bien ponerlo en la clasificación de una computadora. Es que Dios así funciona, igual que como una computadora. No, déjenme decirles algo. Tiene sentimientos, ama y también se duele, siente dolor, se alegra y se siente triste. Tiene sentimientos. Y estas personas, como muchos cristianos hoy en día, disgustan a Dios. Por eso dijo, no conocieron mis caminos. Por tanto, juré en mi furor. Quiere decir que tiene ira. Que no entrarán en mi reposo. ¿Qué significa? La tierra que les prometí, ahora juro. Ahora, Dios ya había jurado que se las había de dar, pero ahora de pronto se voltea y dice, ahora juro que no lo haré. Alguien dirá un momento, ¿qué sucede aquí?
Es que te estoy explicando los caminos de Dios. Los caminos de Dios. No se trata de que si tú piensas que estás bien y entonces todo está perfecto. No, no se trata de tu perspectiva. Se trata de la perspectiva de Dios. Él es Dios y no nosotros. ¿Saben lo que digo? Ahora les diré algo. No es difícil agradar a Dios. No es difícil descubrir los caminos de Dios. Por cierto, al estudiar esto, se van a dar cuenta que Dios está ansioso por demostrar sus caminos. No es un mago. ¿Saben lo que hacen los magos? Los mágicos quieren que veas ciertas obras, pero esconden el modo de que las desempeñan. Ellos quieren que miren las obras, pero no quieren que te des cuenta de sus métodos. Déjame decirte, Dios no es como los magos. Él quiere demostrarnos sus caminos. Como que quiere decirnos, vente por acá y quiero que mires todo. ¿Sabes por qué? Porque quiero que hagas lo mismo. ¿Que no dijo eso Jesucristo? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas harán. Serán mejores trucos que los míos, porque yo voy a mi Padre, voy a estar orando por ustedes. Voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Ven cómo es? Dios no está tratando de esconderse de nosotros. Por cierto que titulé esto Jugando a las Escondidas. Dios se esconde porque quiere que lo busquemos, no porque no quiere que lo hallemos. ¿Comprenden? Por tanto, aquí pueden ver que es muy posible, por cierto probable. Si tú no buscas conocerlo, los caminos de Dios, tú vas a disgustar a Dios. Estará desagradado contigo y todas estas promesas que te ha hecho, Él se tornará y te prometerá que más bien no te las dará. ¿No es así? Así es que necesitamos comprender esto, porque yo conozco cristianos en todo tiempo que dicen, bueno, el Señor lo prometió y sabemos que lo va a hacer. Bueno, no es necesariamente verdad, porque si tú estás en una posición de solo de ver las obras de Dios y tú no conoces sus caminos y no te estás alineando según sus caminos, entonces no estás en una posición para recibir esas bendiciones, aunque su deseo es que tú las tengas. ¿Puedes ver eso? Bueno, así es que Dios revela sus obras a algunos, pero revela sus caminos a otros. ¿Y qué crees? Tú puedes elegir cuál categoría tú quieres. Ahora, vamos al libro de Romanos. Antes de entrar muy profundo en esto, voy a tocar una escritura que quizás resuene en las mentes de algunos de ustedes. Al estudiar de los caminos de Dios y cómo Él quiere que conozcamos sus caminos, voy a hacer algo que no me gusta hacer, pero voy a elegir un verso de este capítulo. Y el contexto será obvio cuando lo leamos. Romanos capítulo 11, 33. Romanos 11, 33. Bueno, podemos comenzar con el verso 32, porque explica un poco. Verso 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y pueden ver allí que ya se oye un poco extraño. Dios los sujetó a desobediencia para tener misericordia de todos. Y Pablo sigue con este verso, el verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inescrutables sus caminos. Y déjenme decirles, hay muchos cristianos que les encanta este verso. ¿Saben por qué? Porque creen que este verso dice, no tenemos que entrar en su palabra, no tenemos que ir tanto a la iglesia, porque no todos podemos figurar, pues dice, inescrutables son sus caminos. Pero que no es lo opuesto de lo que la palabra del Señor nos instruye, que no es que toda la Biblia nos dice que busquemos al Señor, de buscar el comprender. Salomón escribió a David en el libro de Proverbios, el capítulo 4, y le dijo, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hijo mío, no olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten. ¿Pero por qué? Si los caminos de Dios son tan altos sobre los nuestros y están más allá del conocerlos, ¿por qué les hemos de poner atención? No los vamos a captar, no vamos a comprender eso. Es que hay personas que les encantan estos versos porque les gusta tomar eso y edificar toda la doctrina basado en eso. Nunca vas a saber lo que Dios quiere hacer en todo caso. Por cierto, eso es lo que hacen. Cuando elevan algunas oraciones a Dios, dicen, lo que Dios determine, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos que los nuestros.
y recitan estas escrituras al aventón, pensando que saben lo que significa. Bueno, hay una verdad aquí. Estamos estudiando algo titulado Los Caminos de Dios, pero nomás déjenme decirles, yo no tengo ninguna intención de hacerlos creer cuando terminemos esta serie que hemos agotado los caminos del Señor. Porque no teman, entre más permanecen en esto, comprenderán que hay tanto del Señor que no llegamos a tocar ni a considerar, pero necesitan comprender lo siguiente. Sí podemos comprender ciertas cosas de Dios que nos ponen en una posición a que nos ayuden a ser conscientes y precisas decisiones en nuestras vidas y estar en una posición de ser usados por Dios para traer bendiciones a esta tierra. ¿Sabían eso? Pero es necesario discernirlo correctamente. Es necesario discernirlo correctamente. Y por tanto, si es verdad, sus caminos son más allá de la comprensión. Y sigue diciendo acá, parte del Antiguo Testamento, porque ¿quién contendió la mente del Señor? En el libro de Isaías. ¿O quién fue su consejero? En otras palabras, ¿quién va a instruir a Dios? Nadie. Pablo solo está diciendo, déjenme clarificar las cosas. Es que hay cosas que están sucediendo que no alcanzamos nosotros a comprender, porque sus caminos son más allá de la comprensión. Pero al mismo tiempo que Pablo no dice, ojo que no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman, mas Dios nos las ha revelado a nosotros por medio de su Espíritu, ¿que no es verdad? Bueno, Pablo aquí se está contradiciendo. No, lo que está diciendo es que no estás agotando a Dios, que no llegarás al punto donde puedas tú limitar a Dios y decir, esto es todo lo que Dios hace, o cómo hace las cosas, ya lo tengo figurado. No, no llegarás a ese punto. Pero déjenme decirles, Dios está ansioso de que nosotros podamos figurar sus caminos. Jesucristo está ansioso porque nosotros conozcamos sus caminos. Jesucristo dejó esta tierra y nos dejó aquí a nosotros encargados del reino de Dios, siendo ensalzados. No que lo llevamos a cabo por nosotros mismos. Claro, es Dios obrando por medio de nosotros. Más bien estamos en compañerismo con Él para llevarlo a cabo. Pero que no es interesante que el Espíritu Santo se dice decir nuestro ayudador y nosotros no el ayudador de Él. ¿Que no es interesante? Si yo estuviese escribiendo la Biblia, yo dijera, hey, tú eres el mero mero, tú eres el Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de Dios, nosotros te ayudamos a ti. Más bien, Jesucristo dijo, yo los encomiendo a ustedes, ustedes serán los que impondrán manos sobre los enfermos y se recobrarán. Ustedes son los que echarán fuera demonios. Ustedes son los que van a predicar el Evangelio y traerán almas al reino de los cielos. Y les estoy enviando el Espíritu Santo para que les ayude a hacerlo. A mi parecer está al revés. Dios tiene mucha confianza en los seres humanos que puedan comprender sus caminos y andar en ellos. Ahora, vamos al libro de Isaías. Quiero hablar un poquito de cómo Dios revela sus caminos a nosotros. En Isaías, vamos al capítulo 55. Isaías 55, Dios quiere que conozcamos sus caminos. Isaías 55, y voy a comenzar en el versículo 6. Y dice así, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Verso 8, Dios comienza a hablar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora, muchos recitan el verso 8 y ahí se detienen. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Y ahí se detienen, como si el capítulo ahí terminara. Pues nuestros caminos no son el camino del Señor, y los caminos del Señor no nuestros caminos. Y lo recitan. Primeramente, necesitan comprender lo siguiente.
Cuando Dios dice que no tiene ninguna intención de que permanezca así, ¿sabían esto? Toda la Biblia se trata de nosotros alinear nuestros caminos con los caminos de Él. ¿Cómo puedes alinearlos con los caminos de Dios si no conoces los caminos de Dios? De alguna manera, Dios va a tener que explicarnos sus caminos para que podamos alinearnos con Él o con ellos. Y nosotros solamente recitamos estos versos por allí ligeramente, y al hacerlo, nos abstenemos o nos apartamos de toda responsabilidad por lo que sucede en nuestras vidas, porque ven, sus caminos son más altos que nuestros caminos y solo aumentamos unas oraciones hacia el Señor. Y si eso sucede, es que era la voluntad de Dios. Y si no sucede, ha de ser que no fue su voluntad. Y no es nuestra culpa, porque ¿cómo sabemos nosotros? Porque sus caminos son tan muchos altos que los nuestros. Y nosotros no sabemos qué hacer. Si nos elevamos, nos lo elevamos como una oración, porque Él está encargado. Él es un Dios soberano. Y claro, entraremos en eso. Él es soberano. Pero consideremos esto. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Pero luego continúa y dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y luego dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Dice, así es mi palabra, que procede de mi boca, y no regresa de la tierra vacía, permanece en la tierra, como semilla, que llega a dar cosecha. ¿Qué está diciendo? Dice, porque tú y yo tenemos distintos caminos, yo estoy declarando mi palabra a ti, y será plantada en el polvo, y no de la tierra, sino en los corazones de seres humanos. Para eso es su palabra. La palabra de Dios nunca fue intentada para el polvo de la tierra. El polvo a Dios es siempre los corazones de los seres humanos. Y Dios está diciendo, estoy enviando mi palabra al polvo de los corazones de los hombres, y no volverá vacía, sino que germinará y producirá como la semilla en la tierra, y producirá una cosecha. ¿Y qué es la cosecha? La cosecha es nuestra comprensión de los caminos de Dios. La cosecha es nuestra habilidad de comprender cómo Dios hace las cosas, cómo Dios reacciona a los caminos del hombre, positivamente y negativamente. Es que cuando tú comprendes las cosas de Dios y cómo reacciona en una manera positiva, te puedes poner en alineamiento para que Él pueda desempeñar esas cosas. Así como tus padres. Ellos reaccionaban por ciertas cosas que tú hacías, aunque con los padres es un poco diferente. Y los hijos se escapan bastante por parte de mi esposa, lo cual se escapan de mí. Porque pueden estar a medias de algo, por ejemplo, gimiendo un poco, y yo entro por la puerta de adelante y todo se pone en silencio. ¿Qué está pasando aquí? Es que cada padre o madre somos un poco diferentes, y es que mis hijos saben mis caminos y saben que no me gusta ese gemido, no me gusta el que argumenten, el que rezonguen. Eso no está bien, ¿saben? Y es posible que se escapen con la suya ya con mamá. ¿Por qué? Porque quizá ella anda ocupada, tratando de alistarse, y quizá se la está pasando, pero cuando entra papá, o en ocasiones funciona reversa. En ocasiones yo estoy cansado y mamá entra y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Ven? Los caminos. Es que cuando comenzamos a comprender los caminos del Señor, y les diré algo de Dios, los caminos de Dios están correctos. Dios no es una persona mala. Por cierto, Dios es amor, ¿comprenden? Cuando comienzas a entender por qué Dios da su amor y comienzas a comprender qué es lo que causa esto, que reaccione con enojo, puedes hacer ajustes de tu parte. Pero mientras tú solo digas, oh, sus caminos son más altos que nuestros caminos, y no tienes idea lo que debes hacer, entonces tú vas a basar toda tu vida con altas y bajas, como todos los demás en el mundo, como si no tuvieses un Dios. ¿No es así? Los cristianos que no conocen los caminos de Dios no están en mejor lugar que los demás pecadores, porque no pueden ajustar sus vidas para agradar a Dios y permitir que Dios los use. Y déjenme decirles, Jesús dijo, en los últimos días
Al final de la edad, va a haber muchas personas que dirán, Señor, ¿pero qué no hicimos esto y esto otro? Y el Señor les dirá, apartaos de mí, no os conozco. Les diré los que es esto. Supieron las obras de Dios, pero no conocieron sus caminos de Dios. Y Jesús dijo, no os conozco. Pero déjenme repetirlo, esto no es difícil. Solo se lleva un corazón que desea conocer a Dios. Eso es todo. Un corazón que desea conocer a Dios. Y sabes, Dios quiere mucho más que lo conozcas, que lo que tú deseas conocerlo, ¿ven? Pero noten de nuevo que Dios dice, nuestros caminos no son iguales. Y dice, vuestros pensamientos tampoco son iguales. Pero como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y como la semilla germina y produce, así será mi palabra, que envío a los corazones de seres humanos, que brotará y no volverá a mí vacía, sino que brotará y te revelará mis caminos. Ahora, miren otra escritura. Miren capítulo 2 de Isaías. Regresen hasta el capítulo 2 de Isaías. Y leamos el primer versículo. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Verso 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Y nos qué? Nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Si nos enseña sus caminos, podemos caminar por sus sendas. ¿Ven eso? No puedes andar en los caminos de Jehová al aventón. No puedes asumir porque dijiste, Señor, guíame, dirige mis caminos. Y no conoces los caminos del Señor y piensas que porque lanzaste esa oracioncita, Señor, manda que yo haga todas las decisiones correctas. Permite que lo que sea que suceda hoy, que sea tu voluntad. Déjame decirte, así no es como funciona. Tú desearías que así fuese, que lanzares esa oracioncita y le pusieras toda la responsabilidad a Dios. Pero déjame decirte, Dios no lo recibe, porque así no son los caminos del Señor. No, Dios quiere que tú comprendas sus caminos para que hagas los ajustes y andes en sus caminos. Así es que noten de nuevo, verso 3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Noten de nuevo, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Cómo conocerás los caminos del Señor? Por su palabra. Él te enseña con su palabra. ¿Saben por qué es importante ir a la iglesia? Porque la iglesia es el lugar correcto, si acudes a la iglesia correcta, donde abrimos la palabra de Dios y alguien nos enseña de la palabra de Dios. Cada vez que alguien te enseña, te instruye de la palabra de Dios correctamente, entonces tú aprendes los caminos del Señor. Y esto es lo que Dios está diciendo, que nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la palabra, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mira el verso 4. Dice, y juzgará entre las naciones y defenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y uno puede notar que Dios está hablando aquí del milenio, cuando Jesucristo esté reinando como rey sobre toda la tierra. Esa es la estación de la cual está hablando. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios no nos ha pedido que nos detengamos hasta el milenio, antes que podamos comprender los caminos del Señor? Por cierto que este pasaje ni está hablando concerniente a nosotros, sino noten que está hablando concerniente a Judá y Jerusalén. No está hablando con nosotros, el cuerpo del Señor, nacidos de nuevo al reino del Señor, que andamos en esto hoy. Ellos más bien nos van a alcanzar a nosotros. Ellos nos van a alcanzar a nosotros, ¿no es así? Los judíos antes estaban adelantados de nosotros. Pero cuando vino Jesucristo y no lo aceptaron, y nosotros sí lo aceptamos, nosotros nos adelantamos sobre de ellos. Ahora, nosotros estamos en el reino de Dios y ellos están retardados un poco. Y vale más que entren, ¿no es así?
Pero aquí Dios está profetizando y diciendo, al final del siglo, ellos van a entrar y van a venir y van a aprender. Pues esto es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Estamos tomando la palabra del Señor y aprendiendo sus caminos y andando por sus sendas. Pero noten cómo se comprende los caminos. Se comprenden por medio de la palabra de Dios. Pero déjenme demostrarles otra escritura. Salmo 119. Salmo 119 es uno de los salmos más poderosos. Si tuviésemos tiempo lo leeríamos completo, pero es el capítulo más largo en toda la Biblia. Salmo 119 y quiero considerar el verso 14. Ahora quédense conmigo porque llevo una dirección aquí. Estamos cubriendo mucho territorio y vamos paso por paso, pero llevamos dirección aquí. Salmo 119 y verso 14 dice, el escritor, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Ven lo que dice? Me he gozado, Señor, en tus testimonios, tu palabra, más que en todo dinero. ¿Saben lo que significa? Significa yo invertiré el tiempo que sea, la misma cantidad de tiempo que paso obteniendo dinero. Estoy tan emocionado de tu palabra como nunca lo he estado del dinero. O que los cristianos americanos pudieran estar en este lugar. Verso 15. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Noten que los caminos del Señor y sus preceptos, sus testimonios, su palabra, sus mandamientos, todos son igual. ¿Quieres saber los caminos del Señor? Estudia sus preceptos. ¿Quieres conocer sus preceptos? Estudia su palabra, sus mandamientos. El Salmo 119 usa estos intercambiablemente. Los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, los caminos de Dios, la palabra de Dios, los testimonios de Dios. Usa todos ellos la ley. Todos esos Él usa intercambiablemente en el transcurso de todo este capítulo. Dice, todos estos son la palabra que procede de Dios. Pero noten que aquí usa intercambiablemente los preceptos y los caminos del Señor. Verso 16 dice, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Algunos de ustedes se han olvidado de la palabra. Han estado días, quizás semanas, sin entrar en la palabra del Señor. ¿Han hecho esto? Aquí el escritor, el cual yo creo que fue David, no dice, pero yo creo que fue David, dice, no olvidaré tus palabras. Esa es una decisión. No dijo, oh, nunca se me olvida. No, más bien es una decisión. No me olvidaré de tus palabras. Ahora, ¿cuántos de ustedes recuerdan que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, verso 33? El buen árbol produce buen fruto, pero el árbol malo produce fruto malo. ¿No es así? Y luego dice esto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero que no era David un hombre según el corazón de Dios, que no es lo que la Biblia dice en varios lugares. ¿Nunca te has preguntado cómo es que David llegó a ser un hombre según el corazón de Dios? ¿Te has preguntado eso? Pues Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Has en alguna ocasión decir, solo quiero saber tu corazón, Señor? Y solo quieren orar y decir, Señor, demuéstrame tu corazón. Y ahí está la Biblia, ahí en la mesa. Esta es la palabra de Dios y ahí está la Biblia. Ellos orando, Señor, demuéstrame tu corazón, solo quiero conocer tu corazón. Señor, demuéstrame tu corazón. Pero no tienen tiempo para su palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Todas estas palabras han venido, proceden de lo profundo de Dios. Este es su corazón, aquí. Este es el corazón de Dios aquí. ¿En alguna ocasión tú has recibido alguna carta de amor? Yo estoy hablando de una buena carta de amor. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que si recibes una carta de amor y tú conoces a esa persona, tú le sacas toda clase de mensaje a estas palabras? Le sacas mensajes a los renglones y hasta en medio de los renglones, porque conoces a la persona. Pero mira, si alguien tomase esa carta que no conoce, al que la escribió, y la lee, es posible que ni la comprenda. ¿Que no es verdad eso? Y si lee allí, oh, mi conejita, a lo mejor preguntaría, oh, conejita, ¿de qué coneja está hablando? ¿De qué conejita está hablando? ¿No es así? Conejita. ¿Quién es conejita? No es nadie. Oh, no, explícame, ¿quién? ¿Quién? No es nadie.
Este libro es una carta de amor de Dios a nosotros. Si quieres conocer los caminos de Dios, tienes que pasar tiempo escudriñando los mensajes de su palabra. ¿Tienes qué? No le puedes decir a Dios, Señor, quiero conocer tus caminos y no pasar tiempo dentro de su palabra. No se puede. Si no tienes tiempo para la palabra de Dios, tampoco tienes tiempo para el corazón de Dios. Porque de la abundancia del corazón de Dios, su boca declaró palabras. ¿Quieres saber cómo es que David era un hombre según el corazón de Dios? Él era un hombre según la palabra de Dios. ¿Sabías eso? Así es como llegó a ser un hombre según el corazón de Dios. Si tú quieres conocer los caminos de Dios, solo se llevará a cabo por medio de su palabra. Esto es lo que hemos determinado que sea la verdad de parte de Dios. Y mucha gente verá las obras de Dios, las cosas que Dios hace y las que no hace. ¿En ocasión has orado por alguna persona y nada sucede? Yo he hecho eso antes. Yo he orado por personas que estaban agonizando y me ignoraron y se murieron. Ellos iban a hacer testimonio. Iban a hacer un testimonio de lo que el hombre de fe y con poder les iba a imponer las manos y se iban a levantar de esa cama agonizante. Y más bien, fueron y se murieron. Eso no está bien, no es así. Más bien fue una traición, ¿no es así? Eso te ha pasado a ti. Y muchos cristianos miran las obras de lo que Dios hizo o no hizo y juzgan lo sucedido, pero no comprenden los caminos de Dios. Y ese es territorio peligroso donde se ponen, ¿sabes? Ese es un territorio peligroso en donde se ponen. Así es que Dios nos instruye por su palabra y quiero demostrarles algo de esto. Yo sé que aquí tenemos personas estudiadas en las Escrituras que quizás han tomado cursos bíblicos. Quiero decirles algo de esta palabra. Este libro no es solamente un libro, no es un libro común, como un libro de historia o libro de estudio. No es una novela o un libro cristiano de algún autor que lo escribió de lo profundo de su corazón, de principios que Dios le haya revelado. Este es un libro espiritual. Por cierto, Jesucristo dijo, mi palabra, espíritu es. No espiritual, dijo, son espíritu y son vida. ¿Qué no dice la Biblia? Que la palabra de Dios es viviente. Bueno, ¿cuál otro libro es viviente? No hay otro libro, pero la palabra de Dios es viva. ¿No es que puedas ver las palabras moviéndose en la página? Bueno, si andas fumando cosas extrañas, es posible que mires las palabras moviéndose en la página. Quizá no mires estas palabras moverse, pero déjame decirte, estas palabras son algo diferente, son especiales. Estas palabras salieron del corazón de Dios, tienen el aliento de Dios, la unción de Dios. ¿Ven? Ahora, quiero demostrarles algunas cosas. Vayan al libro de Corintios. Todo esto es pertinente al tema de conocer los caminos de Dios. Y ahora sí voy a entrar en detalles. Todo lo anterior quizá era un repaso para alguno de ustedes. Primera de Corintios capítulo 2. Y comencemos desde el versículo 7. Pablo, siendo el escritor aquí, dice en el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. De alguna manera, ellos pensaron que lo mejor sería crucificarlo, de asesinarlo, y les salió peor, ¿no es así? Porque de primero tenían un hijo de Dios, y después de que lo mataron y fue resucitado de los muertos, entonces tienen muchos hijos de Dios que resultaron, ¿no es así? Él creó un gran problema. ¿Y saben por qué? Porque no comprendían ese misterio oculto de la sabiduría del Señor. Por eso, aquí en 1 Corintios 2:8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca, habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
Y estas son las escrituras que a la gente le gusta decir. Antes, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Sí, pero tienes que seguir leyendo. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. Porque déjame decirte, si tú has nacido de nuevo, has recibido a Cristo en tu corazón, déjame decirte, tú eres un candidato para ser instruido directamente por el Espíritu Santo, por Él mismo, todos los caminos del Señor. No lo captarás todo, pero sí eres candidato para poder ser instruido de todo. No hay nada que el Espíritu no te revele. Y aquí dice, pero Dios nos lo ha revelado a nosotros por el Espíritu. Ahora, noten esto, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora noten verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora verso 13, lo cual también hablamos, no por palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora quiero que consideren el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Discernir significa comprenderse. Lo que aquí Pablo está diciendo es que las palabras que decimos son misteriosas, palabras que han estado ocultas dentro de Dios. Son palabras que describen los caminos del Señor, cosas profundas. Dice, pero el Espíritu de Dios discierne las cosas profundas de Dios. Así como tu espíritu discierne las cosas de ti, dice, el Espíritu de Dios discierne, conoce las cosas de Dios y nos la está revelando a nosotros. Pero el hombre natural, la palabra griega sukikas, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ni las puede entender. Ahora, déjenme indicarles una cosa. Cuando ustedes recibieron al Señor Jesús y se hicieron cristianos, no se deshicieron de su hombre natural. ¿Sabían eso? Ustedes siguen cargando al hombre natural, que sí, que no, en su modo de pensar. Ese hombre está con ustedes en todo momento. Por eso hay una lucha dentro de ti. Dios te dice que hagas algo y tu mente te dice, yo no puedo hacer eso. Oh, se van a reír de mí si yo hago eso. No puedo hacer eso. Me voy a ver tonto si hago eso. Si yo hago eso, nunca podré tener alguna cosa en mi vida. ¿Ven? Lo que estoy diciendo, ustedes tienen una parte en sí mismo que piensa, lógicamente, razonablemente. Piensa en pro y piensa en contra. Piensa en las experiencias que ha tenido anteriormente y que si en alguna experiencia fue derrotado, en alguna experiencia de que caíste con la cara pegada al suelo y quizá fue Dios mismo el que te dijo que lo hicieras, y si te dice que lo hagas de nuevo, tú vas a decir, no. Es que la última vez que lo hice caí con toda la cara en el suelo. No es así. Aquellos andaban allá en el barco pescando toda la noche y regresan y lavan sus redes y están bien cansados. Se desvelaron toda la noche y ya regresaron y lavaron todas sus redes. Andan cansados, es tiempo para dormir o por lo menos tiempo de tomarse una fría. ¿Saben lo que digo? Pescadores. Ahora no me malentiendan. El pastor Jerry no está promoviendo de que nos tomemos una fría. Él no se toma una fría. Pero ¿me comprenden lo que les digo? Estos pescadores cansados ya salieron del trabajo y quieren irse a casa. Más bien quieren irse a casa, levantar los pies, prender la tele. Y Jesús está diciendo, vayan a lo hondo y tiren la red para la pesca. No, hombre, pero ya hemos estado toda la noche aventando esas redes. ¿Comprenden? El hombre natural. Porque el hombre natural tiene lucha recibiendo los modos de Dios. Tu mente tiene lucha al recibir algo de Dios que se presenta en contra de lo lógico. Y noten que aquí dice, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y luego sigue diciendo, y no las puede entender, indicando que no tiene la habilidad. Dice, porque se ha de discernir espiritualmente. Déjenme decirles algo de comprender las cosas de Dios. Necesitas discernirlas en tu espíritu. No pasa por tu mente. Tu mente lo capta después. ¿Comprenden?
porque tu mente automáticamente lo rechaza, porque las cosas de Dios son más altas que las cosas del hombre, que no es lo que acabamos de leer, pero Él envía su palabra y ella comienza a crecer dentro de ti para que podamos comprender los caminos de Dios y comencemos a adaptarnos, porque si tus caminos son diferentes de sus caminos, cuando escuchas sus caminos, tu cabeza se va a confundir, ¿ve? Déjenme contarles algo de los caminos de Dios. Él no solamente quiere compartir con nosotros sus caminos, y nosotros no solamente decimos, oh, así es como lo hace, oh, bueno, ahora ya sé. Y solo para que sepas tú, Dios, aquí está como yo lo hago. Y ahora podemos trabajar juntos, porque he aquí como tú lo haces y he aquí como yo lo hago. Y ahora podemos trabajar juntos. No, así no funciona. No. Dios dice, he aquí como lo harás tú ahora. Y tú dices, oh no, pero no, Señor, yo no lo quiero hacer así. Y luego tú sacas un montón de razones, porque los caminos de Dios son pura fe, no siempre puedes. Tan sencillamente decir, bueno, 1 más 1 son 2. Dios más bien dice, 1 más 1 son 88 millones. Oh, es que, Señor, no puedes sacar 88 millones agregando 2 más 2. Y Dios dice, bueno, los 2 más 2 míos sí pueden porque son bendecidos. Un ejemplo de esto es los 5 panes y los 2 pececillos, el almuerzo de un joven, porque sus mentes estaban diciendo que no podía conseguir más de 5,000 de todo lo que puedas comer, de solo 5 panes y 2 pececillos. Que no dice la Biblia así, que comieron todo lo que quisieron. Fueron todo lo que puedas comer. No puedes sacar más de 5,000, todo lo que puedas comer, que te sirvas pececillos, panes. Eso es lo que quiere decir, que la mente natural, hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solo tu espíritu puede captar estas palabras espirituales, este discernimiento espiritual. Y tu mente después tiene que captarlas y ponerse al corriente, pero tú debes de captarlas originalmente en tu espíritu. Ahora, yo fui creado en la iglesia, y cuando eres creado en la iglesia, tú captas todo en lo natural. Todo lo que te dicen, lo captas en lo natural. Y como les dije hace poco, y cuando se paraba el pastor y estaba dirigiendo la alabanza, tenía una gran sonrisa en su rostro. Y yo pensaba, oh, qué gran mentira, porque decía, cuando lleguemos al cielo, alabaremos por 10,000 años, y apenas estamos comenzando. Oh, Señor, ya los servicios están muy largos. ¿Comprende? Yo estaba pensando de todo eso en lo natural. Yo lo percibía conforme a mi experiencia, de mi punto de vista, de mi comprensión, de lo que era la diversión. Eso sucede cada vez que su palabra te llega a los oídos. Tu mente lo rechaza porque el hombre natural no lo recibe. Déjenme decirles lo siguiente, no importa cuánto tiempo tienen de ser salvos, cuál es tu nivel de educación, cuál es tu nivel espiritual en las cosas del Señor, o qué tan listo eres. No importa si eres aquí un cerebro, puedes escribir o leer o recitar el griego o los textos hebreos de la Biblia. Tú sigues teniendo una mente natural, y esa mente natural tiene dificultad recibiendo que estas cosas que están sobre los caminos del hombre. Y por eso muchas veces cuando abres un comentario escrito por alguna persona que son teólogos, alguien que tiene toda esta educación y tiene letras de título tras de su nombre, y ellos escriben, esto es lo que aquí dice. Pues estos toman lo que Dios está diciendo y lo bajan a una parte natural que más bien es agradable para ustedes o para ti, trabajarlo, y así nunca tienes que extenderte y tomar un riesgo y de hacerte ver tonto. Pero déjame decirte, esos no son los modos de Dios. Los modos y caminos de Dios más bien son así. Cristo andaba sobre el agua. Y el otro día mi hermano David me hizo comprender algo cuando me dijo, ¿te habías fijado qué tan lejos había andado Cristo sobre el agua? Dije, no había notado yo. Y luego él me indicó, para cuando ya llegó al barco de los discípulos, ya habían andado como 3 o 4 millas. Y mi hermano dice, para la mayoría de los cristianos, el agua sería un milagro, pero el andar 3 o 4 millas, eso sería un gran milagro. Y él allí iba andando sobre el agua y la Biblia dice que iba a pasar por un lado del barco. Es que ni se iba a detener a saludarlos. Y ellos allá están mirando, ¡hey! ¡Es un fantasma! Y él contestó diciendo, no, solamente soy yo.
Y Pedro, claro, se lanzó y dijo, bueno, si eres tú, di que yo venga a ti sobre el agua. Y Jesús respondió, ven. Y allí quedó el hombre natural. Y Pedro consideró, bueno, ya lo dije. Y miren esto, se salió del barco. La Biblia dice que comenzó a andar sobre el agua. La Biblia dice, anduvo sobre el agua. Él anduvo sobre el agua. Y luego, ¿qué sucedió? Miró que el viento soplaba fuerte y de pronto, siendo pescador, y cuando está haciendo vientos, resulta problemas con el barco. Cuando el viento está soplando, se levantan las olas y las olas caen sobre el barco y lo llenan de agua, y cuando el barco se llena de agua, el barco se hunde. ¿No es así? Ellos ya habían pasado por una situación similar. Cuando Jesús estaba dormido en el barco y el barco se llenaba de agua, se estaba hundiendo. Y lo despertaron diciendo, sálvanos que perecemos. Y Pedro, él es pescador y sabe cómo funcionan los barcos. Y ahora ni está dentro de un barco, pero nunca había estado en una situación como esta antes. Pero él todavía está pensando, barco, está andando sobre el agua, pero su mente natural no puede computarizar cómo le está sucediendo esto. Así es que cuando el viento se eleva, su fe disminuye y él comienza a depender de lo natural y comienza a hundirse. ¿No es así? Y Jesucristo le extiende la mano, lo levanta. Y claro, la Biblia dice que comenzaba a hundirse. O sea, no se había hundido hasta el cuello. Y claro, todo eso es un poco raro. Porque cuando tú te sales de un barco, no comienzas a hundirte. ¿No es así? Te hundes. Pero qué curioso que su fe lo estaba sosteniendo hasta cierto grado, pero estaba disminuyendo. Y puedes considerar de que su fe estaba disminuyendo. No sucedió inmediatamente, pero estaba menguando. ¿Por qué? Porque había cambiado de ese espíritu que había dicho, si eres tú, di que venga a ti. Y el Señor le contesta, ven. Y de pronto, él comienza a mirar por todos lados. Y quizá dijo, esta no es una buena idea. ¿Saben lo que digo? Ahora, yo estaba en una ocasión escuchando a un hombre predicar, que es un hombre muy educado. Y relató toda esta situación, esta historia, de cómo Pedro se salió del barco y cómo comenzó a hundirse. Y luego dijo este hombre, ¿quieren que les diga por qué se comenzó a hundir? Y yo pensé, yo estoy listo para eso, ilumíname. Yo quiero oír esto. Y él dijo, porque nosotros nunca debemos de tratar de hacer algo que solo Dios puede hacer. Ahora, yo me sentí mal por Jesús, porque Jesús nunca oyó a predicar este mensaje. Jesús fue el que le dijo, ven. Jesús pensó que lo podía hacer. Y después que comenzó a hundirse y Jesús lo salvó, le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque Jesús quería que él venciera eso. ¿Saben de lo que hablo? Pero es que aquí es donde el hombre natural, la mente carnal, el hombre carnal, suquicas, donde las suquicas, parte de tu mente, rechaza el poder hacer cosas a nivel de Dios. Y es lo que está diciendo aquí. El hombre natural no puede comprender las cosas espirituales. Y no está hablando solamente de pecadores, porque sus pensamientos son distintos de Dios. Estos tienen esto en pro y en contra, este tipo de pensar. Y tienen esto basado en sus experiencias. Yo no he hecho esto antes. Yo he estado en el agua muchas veces y cada vez que me salgo del barco me hundo. ¿Por qué sería diferente esta vez? Porque estoy tomando esta vez un paso de fe por conducto de la palabra de Dios. Y al tomar el paso, agua la cual no me puede sostener me sostiene. ¿Saben de lo que estoy hablando? Y por tanto, Pablo está indicando aquí que el hombre natural no recibe las cosas que son espirituales, ni las puede recibir porque son discernidas espiritualmente. Más bien tienes que internarlas en tu espíritu, que te sean reveladas. Ahora, yo fui criado en la iglesia desde que estaba muy niño, escuchando todos los mensajes acá en mi hombre natural. Pero cuando tenía 17 años, llegué a sentirme desesperado por Dios. Y le dije, Señor, quiero conocerte. Y comencé a buscar al Señor, de ir en pos de Él. Día tras día recibiendo y aprendiendo. Y escuchaba cintas de cassette en mi auto. Y de pronto su palabra se comenzó a convertir en mi vida, en mi todo. Ya no quería salir y hacer cosas allá afuera. No era que había dicho, no quiero tener una vida social. O no voy a estar escuchando el radio. No estaba ayunando ninguna otra cosa, solo tenía este corazón de buscar a Dios. Quería conocerlo, quería comprenderlo. Y en el transcurso del tiempo, mi espíritu comenzó a ver lo profundo de este libro. Como si un código al ponerlo sobre de él se convirtió en inglés. Y dije, lo veo.
Pero déjenme decirles, lo recibí aquí adentro y comencé a comprender de que Dios quería que lo conociera. Dios quería que yo trabajara por Él. Él quería que yo funcionara por medio de su poder. Cuando yo consideré cosas como el imponer las manos sobre enfermos y sanarán, ¿cuántos hombres educados en la palabra de Dios, maestros de la palabra de Dios, cuando enseñan y llegan a esa parte de la Escritura, la sobrepasan? O quizá lo que dicen, es bueno, sí, nosotros imponemos las manos, y si es la voluntad de Dios. Y si no, eso no es lo que dice. Dice, en mi nombre, y pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán. ¿Por qué es que no podemos decir lo que Él dijo? Porque es el hombre natural. Porque el hombre natural piensa, pero aquel hombre por el cual oré se murió. ¿Pero qué de esta mujer o de esta persona o de esta situación? Y de pronto estamos interpretando los modos del Señor, sus hechos, en vez de considerar su palabra y cuáles son sus verdaderos deseos. Y por tal razón nos reducimos hasta ese nivel natural y nos metemos al barco. Nos volvemos a meter al barco. Y la mayoría de los cristianos pasan la vida dentro del barco. Y miran por allá y consideran la palabra de Dios. Piensan, qué grande es Dios, que puede andar sobre el agua. Qué tremendo es Dios. ¿Cómo es tan grande el Señor que puede sanar a las gentes y va a hacer todas esas cosas? Que el Señor es poderoso. Y cuando en todo momento el Señor está diciendo, sí, pero yo quiero que tú lo hagas. ¿Yo? No. Si Dios quisiera que yo lo hiciera, Él lo hiciera por mí. Sí. Ahora, ¿eso fue lo que hizo Jesús? Lo sacó del barco, forzándolos a andar sobre el agua. Vengan, vamos, al agua. Y les dio un jalón del brazo y los mandó rebalándose sobre el agua. No, tuvieron que captarlo aquí adentro y de alguna manera sobrepasar el interruptor de la lógica y del raciocinio y considerar, Dios quiere hacer eso por mi conducto. Es cosa de Dios. Y así es el asunto del perdón de pecados, porque tu mente dice, sí, tú hiciste cosas malas. Pero cuando tú captas esta revelación, esta iluminación en tu corazón de los caminos, de los modos del Señor, tú comprendes que ese amor grande de Dios borra tus iniquidades, al punto que la próxima vez que cuando vienes a confesarlo, no sabes de lo que estás hablando. Y tú no puedes captarlo en tu mente porque te sientes culpable, pero en tu espíritu sí lo puedes captar. Y piensas y dices, ya nunca jamás necesito sentir culpabilidad. Estos son los modos, los caminos del Señor. ¿Ven? ¿Están oyendo lo que yo digo? Ahora yo siento que debo apresurarme. No quiero apresurarlo. Podemos resumir aquí, en la próxima ocasión. Pero déjenme decirles algo. Tomen tiempo para que comprendan los caminos, los modos del Señor, por medio de su palabra. ¿Saben por qué ustedes tienen estos jornales, estos diarios? Porque vuestro pastor cree que la palabra de Dios cambia tu vida. Por eso yo anoto mis escritos y mi diario y los tengo todos archivados desde el comienzo. Alguien pregunta, ¿y nunca has fallado ni un día? Sí he fallado, pero siempre me regreso a anotar lo que fallé. Y si no puedes captar aquello que ya se te pasó, bueno, no te des por vencido, comienza hoy. Haz lo que puedas, pero comienza hoy. Vas y cuentas a aquellos que tú ves, pero si comienzo hoy, no lo voy a comprender. No vayas, por lo natural. Estas palabras están vivas. Tú puedes leer las últimas frases de cada libro de la Biblia y nunca haber leído las primeras partes de ese libro. Y Dios te hablará por medio de eso que lees. ¿Sabían eso? Que hay algo tan poderoso ahí en la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante venir a la iglesia? ¿Por qué es tan importante estar tomando este estudio? Necesitas pensar, yo voy a estar en este estudio y deseo comprenderlo todo. Necesito comprender esto, porque si no vivirás una vida cristiana natural y siempre estarás dentro del barco pensando, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sido como estos que se salieron y tomaron un paso fuera del barco? Así como los apóstoles, y no solamente los apóstoles, sino otras personas de las cuales leemos. Y también personas en nuestros tiempos que se han lanzado y Dios se ha movido por medio de sus vidas. ¿Será porque Dios solamente los amó mucho más? ¿O será porque ellos se conectaron con los modos y la voluntad de Dios y comprendieron que se pueden salir del barco, de la vida normal cristiana? Y han llegado a vivir lo que Dios ha intentado de que sea la vida normal de un cristiano. ¿Ven eso? Pongámonos todos de pie. Cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus caminos, por tus modos.
Te damos gracias por iluminarnos esto, por permitirnos comprender. Abre nuestros corazones, abre nuestros ojos, abre nuestras mentes para conocer tus caminos, Señor. Ayúdanos para cortarlo, para aportarlo dentro de nuestro espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.